La Torá, la palabra de Dios, fue dada en su totalidad, basada en 4 niveles de entendimiento, con el único propósito de bendecirte, porque todo lo que Dios quiere hacer es bendecirte, pero Él quiere que tú seas dueño de tu propia bendición. Así que estudiemos estos 4 niveles de entendimiento. Los rabinos, los sabios de Israel, le han colocado a esta plataforma, manera, metodología bíblica de entendimiento de la Torá, le han llamado bajo un acrónimo llamado Pardes. Escucha bien, Pardes, que es un acrónimo. Un acrónimo es una metodología de enseñanza judía que en una frase, para que sea mejor entendible, accesible a alguien, se colocan las iniciales de los principios que quieren comunicarse. Pardes es el acrónimo de los 4 principios. Están las iniciales de estas 4 maneras de acceder al texto sagrado. Pardes. La primera de ellas es la P, es la sigla P, que significa, y es el concepto de hebreo, peshat. Peshat. Este es el primer nivel de entendimiento, peshat. ¿Qué significa esto en español? Peshat literalmente significa literal. Fernando, explícame esto mejor, que yo quiero entenderlo. Bueno, ahí voy, permítame, denme un tiempo. El peshat, como se conoce, este concepto, este principio de interpretación, es el significado claro, simple del texto. Es la historia que usted tiene de frente. La comprensión de la escritura en un sentido natural y en un sentido normal. Utilizando, el significado común del término usado. Se utiliza también, se mide aquí también el estilo literario. Si es una poesía, si es una metáfora, usted puede entender. O sea, en el sentido simple del texto. Se determina también el contexto histórico. Se determina también el contexto cultural. O sea, básicamente el peshat o el significado simple del texto literal es la historia que usted tiene de frente. Usted tiene que conocer el contexto, el estilo literario, los términos que significan en su cultura, en la cultura original. Es por eso que hay diccionarios, hay etimologías, hay libros históricos que tratan de estos temas. O sea, yo no puedo leer un texto normal, literal, si no tengo en cuenta el contexto, la historia, la cultura, el idioma en el cual se dio el texto, el estilo literario que está usando. Esto es por eso que usted tiene que ver si el libro es poético o no, si el libro es histórico o no. ¿Por qué se está diciendo eso? ¿A quién se le está hablando? ¿Por qué se le está hablando? Todo eso es el contexto, todo eso envuelve el significado literal. El peshat es la clave, mi amado, para entender y comprender las escrituras. Es por así decirlo, el nivel de entendimiento más importante. Para poder acceder a los otros, yo necesito tener primero esta información. Si descartamos el peshat, como mucha gente ha optado, perdemos cualquier posibilidad real de una comprensión precisa y ya no seríamos no seríamos objetivos, sino subjetivos, extrayendo el significado de las escrituras, que se llama exégesis. Si no, estaremos entrando en un rango de subjetividad, o sea, un sentido, qué sé yo, emocional, en la extracción del significado de las escrituras, que se conoce como el término de eisógesis. Toma en cuenta que dentro del peshat, dentro de el significado literal, claro, simple del texto,
usted puede encontrar varios tipos de lenguaje, incluyendo el simbólico, incluyendo el figurativo, incluyendo el alegórico. Lo que hablamos la sesión pasada, ¿se acuerda usted de Gálatas 4? Cuando hablamos de Sara y de Agar. Si yo no domino eso, puedo perderme. Por tanto, el Peshat incluye estos tipos, todo tipo de lenguaje. Y yo tengo que estar apercibido para poder entonces entender el texto. Las siguientes pautas nos darán una idea clara para poder determinar si un pasaje es figurativo o no. En este nivel de entendimiento literal. Aquí hay varias reglas, así que póngame mucha atención y usted, si puede tomar nota, sería bueno. Bueno, más tarde estaremos dando este documento, estas notas para que usted la tenga también. La primera regla importante para poder determinar si un texto es figurativo dentro de el significado literal simple del texto es el siguiente. Cuando un objeto inanimado, escuche bien, que no tiene vida, se utiliza para describir a un ser vivo, la declaración es figurativa. O sea, cuando algo que no tiene vida, que usted sabe que no vive y le da un sentido de que vive, inmediatamente tiene que venir a su mente que eso es figurativo, que eso no es literal. Permítame darle un ejemplo. Isaías 55:7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Puede notarlo aquí? ¿Cómo podemos determinar este primer principio? Es que las viñas no tienen vida. Entonces lo que Dios hace es que le da en forma figurativa vida, como si fuera un hombre. Y ahí entonces inmediatamente se enciende el bombillo que nos indica que esto no es literal, que esto es figurativo. O sea, en el nivel simple yo tengo que estar apercibido si hay alguna frase que es simbólica. Y esta es la primera herramienta para poder determinarlo. La segunda herramienta o ley para poder determinar cuando un texto es figurativo en el nivel peshat, en el nivel simple, es que cuando la vida y la acción se atribuye a un objeto inanimado, entonces, cuando la vida y la acción se le atribuyen a un objeto inanimado, la declaración es figurativa. Por ejemplo, Zacarías 5:1-3 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí un rollo que volaba. Mi pregunta aquí es, ¿los rollos vuelan? No, los rollos no vuelan, los rollos se hicieron para escribir letras, palabras, no para volar. Por tanto, este concepto aquí es figurativo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo, de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Usted ve ahí que ese rollo volador era la maldición que salía en el cielo de la tierra. O sea, era un término espiritual, que es algo simbólico que le está transmitiendo aquí. Me viene a la mente también en una ocasión que dice también, ¿se acuerda usted que había una piedra que tenía ojos? La pregunta mía es, ¿las piedras tienen ojos? No, imposible, no tienen. Entonces ese término, cuando yo lo leo en la historia, tengo que determinar inmediatamente que es literal, que es simbólico, que es figurativo, no es literal. Una pregunta también aquí importante. ¿Los burros hablan? No, tampoco. ¿Las serpientes hablan? No. Se le está dando a objetos que no tienen vida
O sea, objetos que no son que inanimados, que no hablan, por ejemplo, y se le da se le da la capacidad de hablar, inmediatamente me tiene que encender el bombillo, que eso es una metáfora, que eso es figurativo, que eso no es literal. Esta es la segunda regla para determinarlo. La tercera nos enseña que cuando una expresión en la escritura está fuera del carácter con lo descrito en su esencia, en su naturaleza, la declaración es figurativa. Inmediatamente pues, debo entender que es figurativa. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Inmediatamente me llega a mí a la mente que eso no es literal, que el Eterno no tiene alas, que el Eterno no tiene niña de los ojos, porque el Eterno es espíritu. ¿Cómo puede guardarme él con la niña de sus ojos y con la sombra de sus alas cuando él no tiene? Cuando él no tiene ojos, cuando él no tiene sombra. Es un término figurativo. Lo puede ver, lo puede entender. Esto es muy importante. Este es el primer nivel, el simple, la historia. Tengo que tomar en cuenta el contexto, el estilo literario, las frases, el idioma, lo geográfico, lo político, el contexto en su esencia. Ahora, hay otro nivel, y dentro del concepto acrónimo PARDES es la ERE. PARDES, la ERE, que significa, que es el concepto hebreo remés. Remés, con Z al final, remés. Una escritura significa, esto significa una escritura atada a otra. Una escritura atada a otra escritura. O sea, una insinuación. Cuando yo veo que un texto está insinuando algo más allá de lo literal, yo entré en remés. Yo entré en un concepto remés. Así que permítame explicarle bien esto. En el concepto remés de interpretación bíblica es donde otro significado implícito en el texto, está implícito, que yo puedo entenderlo, que yo puedo asimilarlo, se alude en el texto. Por lo general, revelando un significado más profundo. Puede haber todavía un sentido literal, o sea, peshat, pero también dentro de este mismo texto hay otro significado, como cualquier verso puede tener, en otras palabras, múltiples niveles de significado. Hay versos en las escrituras que se entienden en varios niveles de significado. Y eso lo vimos ya en la sesión pasada cuando hablamos de Gálatas 4. Un ejemplo de una insinuación remés implícita en el texto la encontramos en Proverbios 20:10. Escuchen muy bien, por favor. Mire que dice Proverbios 20:10. Dice, pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación del Eterno. Aquí hay dos niveles de interpretación, uno literal y otro remés. El pesar aquí, o lo literal, se vería afectado como un comerciante con la misma báscula para pesar los productos para todos sus clientes. Sí, ahí podemos ver que uno de los significados literales que uno se vería afectado con un comerciante que tiene una báscula mala. Usted va a ser perjudicado como comprador. ¿Por qué? Porque este comerciante ha arreglado el peso
para poder entonces restarle valor a su dinero. Pero aparte de eso también hay un remés aquí. Explícame eso, Fernando, ¿cómo es eso? Bueno, el remés aquí implica que este comerciante va más allá de esto. No solamente te va a engañar a ti, no solamente se vería afectado el que compra, el que hace un intercambio con este comerciante, sino que aquí hay un aspecto de equidad y de honestidad en la vida de alguien. Usted ve ya el significado. Me va a afectar económicamente a mí que lo compro. Pero también la insinuación aquí es que hay un problema de honestidad en este comerciante. Hay un problema de falta de equidad en este hombre. Es un aspecto moral que tiene él. Ahí están los dos aspectos. Esto está insinuando este verso. ¿Se acuerda usted? Me viene a la mente ahora mismo cuando Yeshua, cuando en Éxodo dice que de Egipto llamé a mi hijo. No sé si se acuerda usted de esto. Cuando Mateo analiza este texto, él puede ver que hay una insinuación directa ahí, mesiánica. Y es por eso que en Mateo él dice que ese hijo no solamente era Israel en el Antiguo Testamento, sino que también ese era el Mesías. Y es por eso que él aplica ese verso en el Nuevo Testamento al Mesías. Aquí hay dos niveles de entendimiento también. Y eso es lo que se llama en la escritura un nivel remés, una insinuación, hay algo implícito en el texto, aparte de la historia literal que usted puede acceder y que puede conocer. Este es el segundo nivel. Ahora, el tercer nivel, dentro del acrónimo Pardes, que significa literalmente paraíso. Pardes en hebreo significa paraíso. Este es el tercer nivel, está comprendido en la letra D, Pardes, la letra D ahí en Pardes, que significa Derash. El tercer nivel de entendimiento de las escrituras se llama Derash o Midrash, también Midrash. Inclusive, este nivel de entendimiento, hay una vasta literatura en el pueblo judío de Midrashim, que es Midrash en plural, Midrashim. Muchas interpretaciones derivadas de la escritura a través del exégesis. Eso es lo que es el Midrash. Son interpretaciones, son como comentarios de la Biblia, que vienen producto de una profunda exégesis. El Midrash o el Derash es una enseñanza o exposición o aplicación, escuche bien, o aplicación del Peshá y del Remés. Es una aplicación. En algunos casos, esto puede considerarse comparable a un sermón. Usted ve que cuando uno va a la congregación, escucha el sermón del pastor, del maestro, la enseñanza. Eso usted lo puede usar cuando usted accede al entendimiento literal, al Remés también, lo puede utilizar en su vida diaria para beneficiar a usted. O sea, el Midrash tiene que ver, los comentarios tienen que ver para yo poder tener una herramienta para poder entonces, mis amados, ponerlo por acción. Por ejemplo, los escritores bíblicos pueden tomar dos o más versos independientes y combinarlos para crear un verso. Eso pasa mucho en las escrituras, que no puede usted entender un verso, pero hay otro que lo hace entender, que le da el clic, que le hace a usted ver claramente, entender claramente, comprender el primer verso que estaba inconcluso si usted no le ponía el otro al lado. Y eso crea un tercer verso o un tercer nivel de entendimiento. Qué lindo es esto. Existen tres normas también, igual que el literal, para poder considerar cuando un midrash se interpreta, cómo interpretarlo. Hay tres reglas.
La número uno es la siguiente. Escuchen muy bien, por favor, esto es muy importante. Ya que el término alegórico, el concepto de alegoría, entra aquí en Midrash. O sea, cuando usted oye una alegoría en la escritura, que la misma Biblia te va a decir qué es, está dentro del concepto Midrash, está dentro de la categoría de entendimiento Midrash. Una comprensión de Rash no se puede utilizar para quitar del pasaje su significado literal. Esta es la primera regla. Nunca el significado simple de un texto puede ser quitado. No, no puede. Esa es la base para poder entender toda la escritura, el simple. El más importante, el más fundacional. Es igual que una zapata, es igual que la raíz de un árbol. Que la raíz de un árbol es lo más importante del árbol y el fundamento, la zapata, es lo más importante en un edificio. Es igual que los valores que tú y yo tenemos, es lo más importante que tú y yo tenemos, que es lo que no se ve. Es lo fundacional. Asimismo es el literal, el nivel Peshá, es lo más importante. Yo no puedo interpretar algo, aplicar algo a mi vida si primero no entiendo lo literal. Es por eso que es el más importante. Por eso la primera regla para poder tener un derash es que yo no puedo erradicar, yo no puedo quitar el pasaje simple, ni tampoco puedo contradecir el significado de cualquier pasaje especial. Si un derash o un sot, que veremos ahora, vamos a entenderlo, o cualquier nivel de entendimiento aparte del literal, contradice el literal, el que está mal es no es el que está mal, no es el literal, el que está mal es el otro nivel de entendimiento. Eso fue muy bien transmitido en la cultura hebrea en el Talmud. El Talmud dice en una porción: ningún pasaje pierde su peshat. El que tiene la tarea, o cuando usted escucha a alguien hablando, enseñando, y que lo que usted está leyendo ahí en el texto, cuando usted lo interpreta correctamente, viola eso, eso es un error. Esta es la primera regla. Esta es la primera norma para poder interpretar un derash. Lo segundo es que dejemos que la escritura interprete la escritura. La escritura interpreta la escritura. Yo no puedo, en otras palabras, para que usted me entienda, un ejemplo, buscar el anticristo en Google. Yo tengo que buscar anticristo en la escritura porque ahí que fue que fue dado. Porque el concepto emana de la Torá. En otras palabras, la escritura interpreta la escritura. Ella misma define qué es todo lo que hay en la Biblia. Ella establece el ritmo, el concepto, porque está escrito. Fue comunicado por el Creador. En otras palabras, puedes buscar la escritura por sí misma para definir los componentes de una alegoría, como hablamos la sesión pasada en Gálatas 4, cuando habla que Sara representaba el espíritu, un creyente que camina en el espíritu, un creyente obediente a la Torah, y la esclava era la representación de un creyente que caminaba en la carne, un creyente que, una persona que era controlado por sus propios deseos, por su propia iniciativa, que es lo que se llama en la Biblia la carne, que técnicamente se llama la inclinación al mal. Es el ego, es tu enemigo. Por tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. La misma Biblia te dice que es algo, te lo define. Yo no tengo que estar buscando en ningún otro lugar, sino en la escritura. La escritura interpreta la escritura. La tercera norma para entender un derash es que los componentes primarios de una alegoría, ya que el Midrash tiene que ver con la alegoría, representan realidades específicas. Así como Sara representa el espíritu y Agar representa la carne, que son realidades específicas, espirituales. Esto lo
implanta y lo establece este nivel de entendimiento. Debemos limitarnos, en otras palabras, a estos componentes primarios para la comprensión del texto. Estas son las 3 reglas necesarias para entender un Derash. Y entramos ahora en el último nivel de entendimiento de la Torá dentro del acrónimo Pardes. Ese es la S al final, y es la palabra Sod. Sod, que es el significado más profundo espiritual, es el dicho oscuro, es el misterio que hablamos anteriormente de cómo Dios comunica su palabra. Ahí está circunscrito este nivel de entendimiento en el Sod, los dichos oscuros, los misterios. Hay una palabra muy significativa en el Nuevo Testamento que se conoce en la cultura cristiana como el rema. Cuando yo recibo iluminación de algo que estaba oscuro, que yo no puedo ver, pero que estaba ahí y yo lo puedo entender y lo puedo ver. Eso es el Sod. Lo escondido, lo oculto, que está ahí para que se revele. Muchas veces, la mayoría, la misma Biblia te dice, la misma Biblia te lo revela. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio, ¿se acuerdan? Pablo dice que el matrimonio es un misterio. Un misterio, dice él. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que el matrimonio entre Adán y Eva y entre un hombre y una mujer era la representación del matrimonio que el Eterno, que el Creador tiene con nosotros los creyentes. A eso le llama un misterio. Y así hay muchos misterios en la Biblia que son revelados claramente, se te abre la disposición para poder entender. Dentro de ese rango de comprensión está el significado oculto y el secreto del texto, como dije. Por ejemplo, dentro de la escritura se habla del dragón, la ramera de Babilonia, el número 666, todos estos contextos, todos en el libro de Apocalipsis, todos están circunscritos en este nivel de entendimiento. Otros se incluirían, ¿se acuerda usted en el mandato de Yeshua? Cuando en Juan 6:53, él dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida entre ustedes. Esto es un sod. Ahí no está hablando de canibalismo. No. Ahí no estamos hablando que él nos ha constituido a nosotros vampiros. No, ahí está hablando de un misterio. Un misterio de nacer de nuevo, un misterio de entrar en el reino, un misterio de ganar la vida eterna. Es un misterio. O la afirmación también de Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo en Gálatas 4:26 dice, pero la Jerusalén que está arriba es libre, que es la madre de todos nosotros? Esto es un misterio. Esto entra en el contexto Sod. Así que estos son los 4 niveles de entendimiento de toda la Torá, que ya sabemos, como la clase pasada definimos, significa instrucción. No significa ley opresiva, que te subyuga, que te coarta de ser libre, no. La ley vino a ser dada, o la Torá, como la instrucción del padre hacia sus hijos para que le vaya bien en la vida.